Bien, y comenzamos con las noticias internacionales de hoy, con las últimas noticias de Venezuela hoy, con más información de las noticias de Colombia hoy, y más adelante traeremos más información de las noticias de Estados Unidos hoy. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Nicolás continúa metiéndose en problemas y cada vez más graves. La Human Rights Watch ha condenado las agresiones de Nicolás hacia las ONG que luchan para ayudar de esta emergencia humanitaria a Venezuela. Y no solo eso, señores, sino que también no quiere que entren toneladas de alimentos a Venezuela. Nicolás evidencia que le interesa es reprimir más al pueblo que ayudarlo. Ha rechazado el bloqueo de trabajo de las ONG en medio de una emergencia humanitaria compleja, mientras que los venezolanos están pasando por una crisis de hambre y una crisis de salud sin igual. Esto solo estaría ayudando a acumular en su expediente las violaciones a los derechos humanos. Venezuela atraviesa una crisis profunda, detenciones arbitrarias y torturas, operativos policiales con ejecuciones extrajudiciales y una emergencia humanitaria devastadora causada por el régimen de Maduro. Pues, seamos claros con todo esto, señores. La Corte Penal Internacional va por él. Él ha tratado de ganar tiempo, pero ya ese tiempo se le ha acabado. Las autoridades que responden a Nicolás y sus fuerzas de seguridad han llevado una campaña sistemática contra las organizaciones humanitarias y de derechos humanos sin saber de que se tratan de lesa humanidad. Ya algunos militares, luego de que Michelle Bachelet en la ONU dijera lo que estaba pasando, y han analizado que su futuro está escrito en la cárcel. La impunidad es la norma. Más de 4 millones han huido del país. El régimen descalificó el informe de la alta comisionada como sesgado, selectivo y politizado. No ha aceptado responsabilidad alguna y en 20 años permitió solo la visita de un relator. La Corte Penal Internacional sería lo más suave que pueden recibir, porque la otra alternativa es que Nicolás vaya a una cárcel del país norteamericano y que este país tiene definitivamente planificado disolver el régimen. Recordemos una vez más que esto inició con Obama, se endureció un poco más con Mr. Don y ahora es un proyecto de Estado más que nada por la seguridad del país americano. El pueblo y el Congreso están exigiendo a la administración del país estadounidense que termine con esa catástrofe. Los del Medio Oriente están llegando a Venezuela con armas y puede suceder algo como sucedió con la Unión Soviética en Cuba, algo que no le perdonaron a Jeff Clay porque no actuó con la velocidad que debía. Eso mismo esperan de la nueva administración, no menos del nuevo mandatario del país norteamericano. Ante la falta de justicia, la limitada interacción del régimen con la alta comisionada no es más que un paliativo ínfimo ante una enfermedad terminal. Rights Watch insta al Consejo a crear una comisión de investigación para documentar estos abusos e identificar a los responsables. No habrá avances en el plano político en Venezuela sin justicia. Mientras tanto, Nicolás sigue con su burla al país norteamericano y a los países democráticos. Vive pidiendo diálogo, pero eso no ha funcionado, señores, en 7 años. Un líder mandatario del país norteamericano puede hacer pues que este quede en la lupa pública y entonces todo el mundo lo rechace. Casi siempre se dan 8 años para que una administración en el país norteamericano logre todas sus metas. Mr. Don ya lo tenía y de seguro ya tenía una acción por parte del Comando Sur, pero con una nueva administración las expectativas son muy grandes, tanto como para los latinos como para todos los votantes y del mismo Congreso del país norteamericano, porque saben que no pueden permitir y la primera acción que se debe tomar en una nueva administración o una saliente administración es finalizar con este asunto del peligro que representa Nicolás para América Latina, para el occidente y para todo el mundo entero, señores. Continuamos con más de esta noticia. En este informe que va a revelar el organismo internacional Human Rights Watch hoy en la capital de los Estados Unidos se abordarán varios aspectos importantes de la crisis política, económica y social que está afrontando Venezuela. Uno de ellos, la escasez de alimentos que está afectando a la población civil y también los casos de hambre que están viviendo muchos niños. 24 horas de información. Otro de los temas, la escasez de medicinas, de atención médica básica, pero también no se encuentran los recursos necesarios para poder realizar cirugías, tratamientos para tratar el cáncer, entre otras enfermedades. Continuamos con la mejor información. Bien, y continuamos con las noticias de Colombia hoy. Los puntos del preacuerdo entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno de Colombia. Casi un mes después del inicio del paro nacional en el país colombiano, el Comité del Paro y el Gobierno Nacional habían anunciado que llegaron a un preacuerdo este lunes para instalar mesas de negociación. Tras 9 días de reuniones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, en las últimas horas lograron un preacuerdo que tiene que ver con las garantías de la protesta social. Hemos logrado un preacuerdo que brinda un marco general sobre las garantías para el ejercicio de la protesta que nos permitirá la instalación y el inicio del pliego de emergencia. La oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia había informado en un comunicado este lunes que se lograron preacuerdos para el fortalecimiento del ejercicio de la protesta
pacífica donde haya verificación estatal, órganos independientes y organismos internacionales. Estas reuniones entre el Comité del Paro y el gobierno son prenegociaciones para instalar mesas de diálogo. Los manifestantes pidieron al gobierno garantías para el libre ejercicio de las y garantías para la mesa de negociación. Dicho preacuerdo tendrá que ser refrendado. Además, hoy en la tarde y mañana miércoles y el viernes se planean nuevas movilizaciones. Está el tema de la defensa y la protección a la producción nacional, agropecuaria, campesina, artesanal. Estamos hablando de trabajo con derechos y estamos hablando de la pequeña y mediana empresa en Colombia. Este martes continúan las negociaciones entre el Comité del Paro y el gobierno. Esto es un cuento de nunca acabar. Continuamos con más de la información. A través de un comunicado, el gobierno nacional manifestó: la jornada de conversaciones entre la delegación del Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro permitió que hoy se concluyera el documento de preacuerdos en el que trabajamos durante esta primera etapa de acercamientos. El próximo viernes se completa un mes del paro nacional. ¿Cuáles son los puntos del preacuerdo? Los representantes del Comité del Paro Nacional dijeron la semana pasada que para iniciar los diálogos con el gobierno de Colombia buscan compromisos ciertos y verificables para que cese la violencia, para que se pueda protestar libremente y se adelanten procesos de negociación que resuelvan los reclamos de millones de colombianos que han salido a las calles desde el pasado 28 de abril. Este martes también Laura Alzate, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES, leyó un comunicado en el que habría anunciado que el Comité Nacional del Paro alcanzó un acuerdo en materia de garantías para el ejercicio de la protesta, uno de los puntos que buscaban para instalar las mesas de diálogo. El preacuerdo llega tras 9 días de conversaciones con el gobierno del presidente Iván Duque. Hemos logrado un preacuerdo que brinda un marco general sobre las garantías para el ejercicio de las protestas que nos permiten la instalación y el inicio de las negociaciones del pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro, ha dicho Alzate. Estos son los puntos acordados. Retiro del proyecto de ley de reforma a la salud y el fortalecimiento del plan de vacunación contra el COVID-19. La reforma a la salud, como ya sabemos, fue archivada el miércoles pasado por el Congreso. Renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual vigente, unos $243 mensuales debido a la pandemia que ha afectado la economía de las personas. Defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal, campesina, subsidios a las mid-pains y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. Matrícula gratis en entidades públicas y no alternancia educativa. El gobierno de Iván Duque había anunciado la semana pasada que dará que resuelvan los reclamos de millones de colombianos a estudiantes de bajos estratos para el segundo semestre del 2021, pero no dio más detalles de cómo se articulará esta iniciativa. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica. Rechazan las privatizaciones de empresas públicas y derogación del decreto 1174 del 2020, que según las centrales obreras afecta el sistema general de pensiones para trabajadores informales. Defender erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. Retiro de la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, que es la entidad que financia estudios a la población de escasos recursos. Que el gobierno suspenda el impulso de proyectos de leyes o decretos relativos a los temas que se disputan en la negociación. Alzate también habría dicho que espera que el gobierno nacional refrende el preacuerdo y que el Comité Nacional de Paro pueda procolizarlo con presencia de Iván Duque y así dar inicio a la negociación del pliego de emergencia que incluye los puntos arriba ya mencionados. Continúan las protestas. Francisco Maltes, quien es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, ACUT, ha dicho las protestas se van a repotencializar y convocó a manifestaciones para el 26 y 28 de mayo. Vamos a repotenciar esta movilización el miércoles 26, viernes 28, cuando se cumple un mes de haber arrancado el paro nacional. Vamos a realizar actos culturales en todo el país y en horas de la tarde, ha dicho Maltes, quien habría agregado que por las noches va a haber cacerolazos contra el gobierno de Duque. Finalmente, Maltes dijo que apoyarán la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que se votará este martes en el Congreso. Tras más de 6 horas de debate en el Senado de Colombia y después de la intervención de varios senadores y la réplica del ministro de Defensa, Diego Molano, el presidente del Senado, Arturo Char, habría levantado la sesión de la plenaria de mayo y citó para este 25 de mayo a que se continúe el debate y deberá convocar al Senado para que vote por la moción de censura contra el ministro Molano. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento, lo que está pasando en el país colombiano. Continuamos con más información. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día.
Bien, y continuamos con más noticias internacionales de hoy. Noticias de Estados Unidos hoy. Joe Biden y Vladimir Putin se verán frente a frente en Ginebra el próximo 16 de junio. El Kremlin confirmó la cita y dijo en un comunicado que Putin y Biden discutirán cuestiones de estabilidad estratégica, así como la resolución de conflictos regionales y la pandemia del COVID-19. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin celebrarán su primera cumbre el próximo mes en Ginebra, según habían dicho ambas partes el martes, preparando el escenario para un nuevo capítulo en su tensa relación, lo que además sería el primer encuentro clave de Biden desde que llegó a la Casa Blanca. La reunión en la ciudad suiza sería el 16 de junio, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Los líderes discutirán toda la gama de asuntos urgentes en tanto buscamos restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación entre el país estadounidense y Rusia. El Kremlin también habría confirmado la cita y dijo en un comunicado que Putin y Biden discutirían cuestiones de estabilidad estratégica, así como la resolución de conflictos regionales y la pandemia del COVID-19. Biden también realizará su primer viaje internacional como presidente. Irá a Ginebra inmediatamente después de cumbres con sus aliados occidentales claves del G7, la OTAN y la Unión Europea, nada más y nada menos. La reunión cara a cara con el líder del Kremlin se produce en medio de niveles de tensión no vistos en años y cuando Washington ha reducido sus ambiciones a poco más de establecer una relación en la que ambas partes se entiendan y puedan trabajar juntas en áreas específicas. Desde que asumió el cargo en enero, Joe Biden impuso nuevas sanciones contra Moscú en la respuesta a lo que las autoridades estadounidenses consideran que fue el papel de Rusia en el ciberataque masivo SolarWinds y la repetida intromisión en las elecciones presidenciales del 2020. Washington también ha criticado duramente a Moscú por el envolvimiento cercano a la muerte y el posterior acercamiento de uno de los últimos opositores abiertos a Putin, Alexei Navalny. El anuncio de la cumbre se produce el mismo día en que Navalny afirmó que es objeto de 3 nuevas causas penales en momentos en que aumenta la presión contra su movimiento y sus seguidores. Además también de que Joe Biden hubiera dicho a un entrevistador que estaba de acuerdo con describir a Putin como un asesino. El gobierno ruso declamó formalmente al país estadounidense como un país hostil. La Unión Europea se queja ante el embajador de Rusia tras sanciones a funcionarios de parte de Moscú. Bueno, y estas son las noticias internacionales de hoy. Bien, mis amigos, y hasta aquí llegamos con toda la información del día. Si te gustó la información, déjanos todos tus comentarios, comparte el video en tus redes sociales, activa la campanita de notificación, suscríbete al canal, dale like, gracias y chao.